¿Cómo están? En el video de hoy vamos a realizar el procedimiento de cálculo según el CIRSOC 201 de una ménsula corta en este caso. Primero vamos a ver qué define como una ménsula corta. Acá tenemos un ejemplo de lo que puede llegar a ser. La ménsula corta es el elemento que está en esta zona. La ménsula corta es el elemento que está en esta zona, lo que estoy remarcando acá con rojo, que funciona generalmente, por ejemplo, en esto que es una estructura de premoldeado, como apoyo para las vigas. Acá tenemos una que, bueno, tiene dos vigas llegándole, así que tiene una doble ménsula. Y esta viga, que no es una viga en realidad, muchos se ven tentados a dimensionarla como una viga que está en voladizo, pero no, el CIRSOC 201 tiene un apartado especial donde define cómo se deben dimensionar estas ménsulas. ¿Por qué? Porque en este punto que está acá, cuando llega la carga, vamos a tener una gran concentración de esfuerzos, tanto de momentos como de corte, por lo cual tenemos que dimensionarlo de una manera específica. Y además, una diferencia con las vigas es que esta ménsula tiene que tener sí o sí una carga normal, una carga de tracción, para considerar efectos que, por ejemplo, se puedan dar en el caso que vamos a ver de una vía carrilera, en la que, por ejemplo, este carrito puede moverse de izquierda a derecha y tener algún efecto de tanto inercia, de frenado, que pueda generar una carga de tracción en el elemento. Las ménsulas, por ejemplo, se abren, funcionan así. Tienen esta parte de acá, donde se va a generar la fisura. Si tenemos una carga de tracción de este lado, puede favorecer a esa abertura y puede ser un poco más grande, por lo cual tenemos que tener en cuenta este efecto. Bueno, justamente el problema que tenemos es una vía carrilera, que tenemos los pesos del carrito y de la máxima carga que puede llevar este carro en esta vía carrilera. Tenemos la sección de la viga de Colbacer, que no la vamos a dimensionar porque queda fuera de este análisis. Nos dan las resistencias de los materiales y además el único dato así geométrico de la ménsula que tenemos es que entre el filo de la columna y donde se va a aplicar la carga, que acá hay, como pueden ver, una partecita de neopreno donde se apoya la vía carrilera para que no genere tantos esfuerzos. Vamos a tener 20 centímetros, ese es el único dato así geométrico. Y lo primero que vamos a tener que hacer es hacer un análisis de cargas. Vamos a arrancar con un análisis de las cargas que van a llegar. Para esta viga y para todas las dimensiones en hormigón armado, el reglamento nos exige que tenemos que mayorar estas cargas, siendo la combinación más desfavorable, por lo general, 1,2 de la carga muerta más 1,6 de la carga viva. ¿Qué consideramos carga muerta en este caso? Bueno, lo único fijo que está acá, que no se puede mover, es la viga en sí mismo, un IPN 400, por lo cual vamos a calcular esta carga muerta. Vamos a ir a una tabla de perfiles que tengo en esta sección y vamos a fijarnos que un IPN 400 tiene un peso en kilogramos por metro de 155. Entonces, volvemos acá y vamos a anotar este peso, 155 kilos por metro. En este caso vamos a trabajar todo en kilonewton, que es algo más estandarizado y ayuda mucho más en los cálculos. Por lo que primero vamos a pasar esto a toneladas. En este caso serían 0,155 toneladas por metro. Y para pasarlo a kilonewton tenemos que multiplicar estas toneladas por la aceleración de la gravedad, 9,81. Esto nos va a estar dando 1,52 kilonewton por cada metro de la viga. Vamos a seguir acá abajo. Si tenemos 1,52 por cada metro, 52 por cada metro, y tenemos 6 metros de viga, vamos a tener esta carga, pero esta viga se reparte mitad del peso hacia una columna y mitad del peso hacia la otra columna, o sea, hacia las ménsulas, por lo cual vamos a dividir esta carga en dos, dándonos un total de 4,56 kilonewtons. Esto es lo que le llega a la ménsula de carga muerta. Vamos ahora con la carga viva. Vamos a considerar como viva A, el peso del carrito, que está en toneladas, más los 20 toneladas, que va a ser la carga máxima que puede soportar este carrito. Lo que vamos a tener que ver es qué casos nos favorecen a nosotros y tenemos que considerar. Por ejemplo, si este carrito está en el medio, la mitad de la carga se reparte para las vigas. Pero este carrito se puede mover, por lo cual el peor de los casos es cuando
directamente está sobre una de las ménsulas, que consideraríamos toda la carga. Por lo cual, toda la carga se aplica arriba de la ménsula. Vamos a tener un total de 20,5 toneladas y volvemos a hacer lo mismo. Por la aceleración de la gravedad, vamos a tener 201,10 kilonewtons. Y ahora lo único que nos queda es sacar la carga total o el corte total que le va a llegar a la ménsula. Vamos a hacer 1,2 por la carga muerta más 1,6 por la carga viva. Ahí está. Esto nos estaría dando un total de 327,2 kilonewtons. Esta va a ser la carga que se le va a aplicar sobre la ménsula. El siguiente paso que vamos a ver es una estimación de las medidas que va a tener y vamos a tener que hacer un par de verificaciones para ver si esas verificaciones, para ver si esas dimensiones que estamos tomando nos sirven. Vamos a el apartado del CIRSOC donde nos dice cómo se dimensionan las ménsulas. En este caso es el 16.5 que nos dice las verificaciones que debemos tener para realizar una ménsula. En este punto dice que se debe considerar una ménsula corta con una relación de AB sobre D menor a 1. Ahí vemos que es. Y además, el esfuerzo de tracción, el NUC que tiene que ser menor que el cortante último de la ménsula que ya calculamos. Cuando estamos calculando, vamos a proponer un par de medidas. Vamos a hacer que la ménsula, el AB, esto que está acá, es AB, sean los 0,2 metros, esta distancia que sacamos entre el corte último y el filo de la columna. Vamos a tomar unas medidas de, por ejemplo, la altura de la viga, que se va a considerar desde la cara que está traccionada, porque esto recordemos que toma tracción arriba, porque está en voladizo. Vamos a considerar esta altura como 0,35, con un recubrimiento de 5 centímetros. Vamos a tener un D, que se mide desde los aceros hasta la parte de abajo de la viga, de 30 centímetros. Y un dato que nos falta es el ancho que va a tener la viga, que podemos tomar también 0,30. Esto lo veremos en las verificaciones si hay que cambiarlo o podemos seguir con esto. Como decíamos recién como vimos recién en el reglamento, tenemos unas verificaciones que tenemos que hacer. Por ejemplo, la primera, que la distancia AB, estos 0,2, estos 20 centímetros, sean menores al D, por lo cual esto lo cumplimos bien. Que la carga, el NUC, la carga de tracción que va a tener, sea menor al cortante. En este caso no tenemos carga de tracción, así que ya la cumpliríamos. Pero, como dijimos antes, el reglamento nos exige tener una mínima carga a compresión que tiene que ser por lo menos el 20% del cortante último. Si lo calculamos rápido, nos va a dar que esta carga de tracción es de 65,4 kilonewton y como dijimos antes, está en tracción la carga porque favorece a la apertura de la grieta en la ménsula. Siguiente verificación a hacer, vamos al CIRSOC. Nos dice que, perdón, nos dice que el cortante no debe exceder un valor que está asociado a estos tres parámetros que nos da. Volvemos acá. ¿Qué nos dice eso? El cortante último tiene que ser menor a un phi, que phi va a valer 0,75 para todos los casos, para tanto flexión como corte. Esto es algo que cambia en una viga normal, donde el cortante máximo se va a dar por estas tres fórmulas. Estas tres fórmulas, las unidades no son tan complejas. Eh, es mejor reemplazar los datos de esfuerzo por megapascales, los de medidas con metros y, por ejemplo los de fuerza con meganewtons. Así podemos tener algo más coherente en las unidades. Por ejemplo, en este caso, si reemplazamos las resistencias por megapascales y todas las otras medidas por metros, el resultado nos va a quedar en meganewtons, que después podemos multiplicar por 1000 para pasar a kilonewton y trabajar unos números más sencillos. Bueno, realizando las tres fórmulas, nos vamos a quedar con el mínimo de este valor, que en este caso justamente es 0,45, y vamos a hacer la comprobación de que BU tiene que ser menor a phi por estos 450, que es 0,25 meganewtons multiplicado por 1000 para pasar a kilonewton, que nos da 337,5, por lo cual estamos cumpliendo la condición de cortante. Seguimos y ahora vamos a realizar el cálculo del momento que va a llegar esta viga. La fórmula del momento en esta ménsula es la siguiente. Vamos a entenderla. El momento último es la carga, el BU que ya calculamos, por el brazo de palanca, si tomamos como pivote este punto, el brazo de palanca por la fuerza, más el NUC que se aplica
en esta esquina de la ménsula por h menos d, que sería la distancia esta distancia que está acá, el recubrimiento, si quieren decirlo así, de, eh, de la, de la ménsula. Aplicando la fórmula, vamos a tener que el momento último es el cortante, que era 327,2 por 0,2 metros, más NUC, que habíamos dicho que era 65,4 kilonewton, por H menos D, que nos va a dar 0,05 metros o centímetros, 5 centímetros. Este momento último nos termina dando 67,4 y las unidades son, como las cargas están en kilonewton y el resto está en metros, nos va a dar kilonewton metro. Una vez que obtenemos ya todos los esfuerzos dentro de la ménsula, lo que toca hacer es el cálculo de los aceros. En este caso, el CIRSOC nos propone tener varias cuantías de acero y después armar unas combinaciones. Me explico. Si vamos al CIRSOC, vamos a tener tres eh, armaduras principales de atracción, que tiene que ser la mayor de estas siguientes de acá, de estos tres casos de acá. Ahora vamos a explicarlo acá. Vamos a tener, vamos a tener por un lado AF, que va a ser la armadura acortante de la ménsula. Esta armadura se va a sacar, se va a calcular con el cortante último, dividido 0,75, que va a ser el phi, por un factor mu, que ahora vemos dónde sale, por el esfuerzo del acero. El factor mu vale 1,4. ¿De dónde lo sacamos? Volvemos al CIRSOC y aquí vemos que nos dice que la resistencia nominal Bn debe calcularse de acuerdo con los requisitos de corte de fricción del artículo 22,9. Esto es una cosa que tiene el CIRSO que hay que ir saltando entre páginas. Déjenme que lo busco y les muestro dónde está este artículo. Acá llegamos al artículo 22,9, que es corte por fricción, donde vamos a tener los coeficientes de fricción, que se llama, es este mu que teníamos acá. Vamos a agrandar acá. Donde tenemos para hormigón construido monolíticamente, que es lo que va a ser nuestra ménsula, tenemos 1,4 por un factor lambda, que para hormigones de peso normal, como que estamos haciendo nosotros, vale 1, por lo cual nuestro coeficiente es 1,4. Volvemos acá y acá tenemos el coeficiente de 1,4. Bueno, operando esto, si trabajamos las unidades en meganewton, como dijimos antes, y los esfuerzos en megapascales, vamos a obtener una sección de acero que está en metros cuadrados, que luego multiplicando por 100 dos veces, o sea, por 100 y después por 100, vamos a obtener en centímetros cuadrados 7,41 centímetros cuadrados, es lo que nos pide esta armadura por cortante. Ahora vemos cómo lo, lo, lo acoplamos a una armadura total. Vamos a la armadura por tracción, que nos pide, esto es simplemente la fuerza de tracción que calculamos de la ménsula, dividido el coeficiente phi, por la afluencia del acero, de vuelta a las mismas unidades, y vamos a tener un total de 2,08 centímetros cuadrados. Y ahora viene a lo que es un poquito más complicado, que es la armadura a flexión. Es esta fórmula bastante grande. Recordemos que las unidades de longitud van en metros. Por ejemplo, el momento en este caso iría en meganewton por metro y, y los esfuerzos van en megapascales, por lo cual operando vamos a tener 7,97 por 10 a la menos 4 metros cuadrados, que equivale a una sección de 7,97 centímetros cuadrados. Y una cosa que no dije, que el factor phi para momento, para flexión, es 0,75 en ménsulas. En Vegas es 0,90, acá es 0,75. Bueno, y ahora lo que nos pide el CIRSO, que es armar las combinaciones de acero. Vamos a sacar un acero principal, ASF, a flexión, que lo obtenemos así. Del más grande de estos valores, o AF más AN, que es la armadura de momento más la de tracción, o 2/3 de la armadura de corte más la armadura de tracción, y esta fórmula de acá, que refiere al acero mínimo de la ménsula, en el caso de que los otros dos fueran valores chicos, nos tira un valor mínimo que tiene que cumplir. Bueno, operando, reemplazando valores, lo dejo acá en segundo para que lo miren, y viendo cuál es el más grande, vamos a obtener que es 10,05 centímetros cuadrados. Vamos a hacer un cálculo rápido. ¿Cómo llegamos a estos 10,05 centímetros cuadrados? Bueno, si usamos barras de 16, una barra de 16 va a tener 2,01 centímetros cuadrados, por lo cual necesitamos 5 barras de 16 para llegar a los 10 milímetros. En este caso llegamos justo, pero podemos pasarnos un poco de este acero. Recuerden que por lo menos tenemos que tener este acero colocado y pasarnos un poco si es necesario. Vamos ahora al acero de estribos también que tenemos que tener. La norma nos pone un valor mínimo,
que es 0,5 por la armadura flexión que tenemos, que no va a ser la armadura a flexión de cálculo, sino que va a ser la armadura que vamos a tener en la realidad. Por ejemplo, 5 barras de 16, que en este caso dan lo mismo, pero si no tendríamos que usar este valor de acá, menos la AN, que es la armadura atracción. Bueno, reemplazando valores, vamos a tener que es 3,99 centímetros cuadrados. Y acá una aclaración importante: un estribo, si lo dibujamos, lo estoy dibujando como si lo viéramos de arriba. El estribo tiene esta forma, acá va a tener su gancho. Un estribo tiene esta forma. Lo que nos va a resistir del estribo es esta sección de acá y esta sección de acá. O sea, tiene dos secciones el estribo para resistirlo. Por ejemplo, una barra del 8, que tiene 0,50 centímetros cuadrados, bueno, nos resiste un estribo. Estribo de hierro 8 resiste, bueno, estos 0,50 van acá y acá, por lo cual nos resiste como si fuera un centímetro cuadrado. ¿Cuánto necesito para llegar a este valor de acá? Bueno, necesito 4 estribos, perdón la letra, 4 estribos de hierro 8 que nos van a dar 4 centímetros cuadrados y ahí cubrimos lo que nos pide. Bueno, como último paso, vamos a ver algo del armado de la ménsula. Déjenme que dibujo cómo sería. Vamos a volver a dibujar la ménsula. Como ven, no es un cálculo muy exagerado, pero bueno, tiene sus particularidades. Este cálculo, que las tenemos que ver, no se calcula como una viga simplemente a flexión, simplemente en voladizo. Bueno, lo que vamos a tener es esta ménsula acá. Ahora vamos a ver bien las medidas. Dijimos, dijimos que el acero longitudinal, vamos a hacerlo un poco más grueso. El acero a flexión total van a ser estos 5 barras de 16. Eso lo vamos a dibujar acá. Tiene que llegar hasta la cara, pasando la columna, o sea, hasta esta cara de la columna. Y tiene que empotrarse por lo menos una longitud de desarrollo dentro de la columna. Y ahora vamos a ver el tema estribos. Vamos a agarrar este lápiz. Dijimos que la columna en total, vamos a hacerlo bien. La columna en total, desde esta cara hacia abajo, va a tener h, la altura h que habíamos sacado, que era de 0,35 metros. 0,35 metros. El valor de D va a ser desde acá, de ceros a ceros. Acá tenemos el valor D, que son 5 centímetros menos, 0,30, perdón, 0,30 metros. Bueno, los estribos, que dijimos que eran 4 estribos de 8, de Fi de 8, vamos a tener que distribuirlos en una altura de 2 tercios de D. 2 tercios de D, que en este caso, si D es 0,30, 2 tercios de D son 20 centímetros. Bueno, en esta altura hay que distribuir los estribos. ¿Qué quiero decir? Los 4 estribos que calculamos, que tienen que atar la barra flexión, van a estar distribuidos de esta manera, de esta manera. Por lo cual, esta altura que está acá, que vamos a dibujar en rojo, acá. Esta altura que está, vamos a hacerlo este lado. Esta altura que está acá, que voy a dibujar en rojo, ahí, esta altura tiene que ser los 20 centímetros que tenemos acá. Es conveniente que sea así para poder distribuir los estribos de una buena manera. Y el resto, este pedazo que queda acá, como no aporta la resistencia, o lo podemos terminar de esta forma, o lo podemos terminar haciendo si no queremos hacer esa forma dependiente, podemos terminarlo como si fuera un ángulo recto. En este caso lo dejamos así. Y estos estribos, como van a estar cada 20, bueno, la separación que hay entre estos estribos va a ser de 5 centímetros. 5 centímetros. Por lo cual tenemos que las barras longitudinales, vamos a ponerlo acá, las barras longitudinales son 5 phi de 16 y los estribos, estos 4 estribos de acá, son 4 estribos hierro 8, cada 5 centímetros. Esto o lo podemos escribir así, o lo podemos poner como un phi de 8 cada 5 centímetros, ¿se entiende? O lo podemos poner como 4 phi de 8, perdón, 4 phi de 8. Un detalle más de la armadura longitudinal: el reglamento exige que esta armadura se ate en este punto. En este punto de acá, la armadura se tiene que atar. Dos maneras de hacerlo: vamos al reglamento. Fíjense, este es un detalle de la armadura que va a quedar en la ménsula. Este reglamento
nos dice que debemos colocar una barra de anclaje por lo menos del mismo diámetro que el acero longitudinal, o sea, por ejemplo, una barra de 16 en este punto, una barra soldada de 16 milímetros. Vamos a poner así como un fi de 16. Vamos a hacer un detalle también. Esto lo voy a dibujar en planta. Vamos a tener la ménsula. Vamos a tener la ménsula así. Esto que está acá, que estoy dibujando, va a ser el W que habíamos tomado de 30 centímetros. Esta va a ser la columna, por ejemplo. Esta es la cara de atrás de la columna. Columna. Vamos a dibujarlo así con línea puntos como para que se entienda. Esto es una vista en planta. Vamos a dibujar las barras longitudinales, los 5 phi de 16. Perdón por el dibujo, estoy explicando lo más rápido que puedo. Donde acá van a doblar hacia abajo los fierros longitudinales. Y vamos a tener una barra, en este sentido, que cruce y que ancle a las barras a flexión. Esta barra, como dijimos, tiene que ser por lo menos del mismo diámetro, phi de 16. Y estos de acá van a ser los 5 de 16. Bueno, con eso vimos todo lo que podemos tener en el cálculo de una ménsula. Espero que se haya entendido. Perdón si fue muy rápido. Cualquier consulta la pueden hacer en los comentarios. Si quieren que profundicemos algún tema, lo podemos ver también. Y si no, bueno, me despido hasta el próximo video.